Hola, hola, compañeros y compañeras de administración. Vamos a iniciar y a continuar con la materia de conceptos jurídicos fundamentales, es decir, lo que viene siendo el derecho. Vimos en clases anteriores la importancia que tiene en tu preparación como administrador conocer y llevar lo que viene siendo el derecho. Aunque sabemos que en las empresas siempre va a haber un departamento jurídico, un área jurídica, un abogado, pues no está por demás que ustedes como administradores tengan nociones del derecho. Justamente como directivos estarán arriba del abogado, estarán arriba del jefe del jurídico y constantemente tendrán que llevar acuerdos con ellos. Entonces es obvio que deben de conocer más o menos de qué se trata o al menos de qué les habla el abogado, de los términos con que emplea y que al menos pues sepan qué es lo que le está indicando o diciendo el abogado. Una vez que hemos visto lo que es las leyes sociales y cómo nosotros, nos guste o no nos guste, no regimos por todas ellas. Ejemplo, si somos muy religiosos, muy católicos o muy cristianos, sabemos que esas normas jurídicas, si es que realmente somos, nos imponen normas de conducta. Sabemos que quienes son, por decirlo así, de hueso colorado creyentes, y según los dogmas o las creencias o las reglas de la religión, pues nos ajustamos a esos dogmas, a esas creencias de la religión y así por el estilo. Así son las normas sociales, son las normas morales y las más importantes, las normas jurídicas. Hemos visto también la clasificación del derecho, que no son sino más que las leyes. Decir derecho es decir leyes, decir leyes es decir derecho. Y como usted y yo no nos sabemos comportar en la sociedad, no sabemos manejarnos, constantemente tenemos problemas. Constantemente tenemos problemas con el vecino, tenemos problemas inclusive entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre el patrón y el trabajador. Por tanto, comprenderás que debe haber una ley o debe haber leyes que nos digan lo que debemos y lo que no debemos hacer. Aunque a usted y a mí no nos gusta que nos estén diciendo lo que debemos y no debemos de hacer, lamentablemente no hemos llegado al nivel que se supone todos debemos de tener al considerarnos que somos seres sociales para saber convivir, para saber comportarnos en sociedad. Pero lamentablemente eso no es. Y como no es eso posible, pues entonces, compañeros, habrá que establecer leyes, leyes laborales, leyes mercantiles, leyes civiles, leyes penales, leyes para todo, para que, pues nos dedicamos al comercio, nos dedicamos al campo, nos dedicamos a lo que viene siendo la familia, nos indiquen cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y de esta manera, por tanto, tratar de mantener la convivencia o el equilibrio social. Si hubiera un problema entre el arrendador y el arrendatario, un problema entre los cónyuges, un problema entre los padres y los hijos, pues vamos a la ley. Vamos a ver qué es lo que dice la ley y en base a lo que dice la ley, pues entonces el juez decidirá quién tiene la razón. Si los padres o los hijos, si el arrendador o el arrendatario, si el patrón o el trabajador, quién es el que tiene la razón. Porque se supone que ya estamos en una etapa de civilidad, una etapa en donde pues ya no somos los seres primitivos, los seres bárbaros, donde todo se resolvía a través de la ley del talión, a través de la ley del más fuerte. Ahora somos personas que razonamos, que pensamos, seres racionales, seres sociales, que debemos de saber normar lo que viene siendo nuestra conducta. Y en caso de que no, pues para eso está el famoso derecho. Y vimos que como para toda actividad, compañeros, pues hay un derecho. Y hemos visto también que esto de estar sujetos al derecho, a las leyes, no es solamente de las personas, de los ciudadanos como usted y yo, sino que también las autoridades, así sea el mismísimo presidente, el gobernador de nuestro estado, el diputado o el senador, todos ellos están sujetos a las leyes. Son las leyes que están encima de las autoridades y las personas, y no las autoridades quienes están encima de las leyes. Las leyes regulan a las autoridades como regulan a las personas, y no las autoridades regulan a las personas y regulan a las leyes. Ya hemos dado algunos ejemplos de cómo las autoridades, por muy altas que sean, o por muy superiores, por ejemplo el presidente, sabemos que él también tiene establecido cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones, qué es lo que debe y qué es lo que no debe de hacer. Bajo este pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a iniciar un segundo tema que es los famosos sujetos del derecho. ¿Qué entendemos por sujetos del derecho o qué son los sujetos del derecho? Los sujetos del derecho, compañeros, son las personas, son los seres humanos, usted y yo, a quienes se les aplica el derecho, es decir, las leyes.
Somos usted y yo los que debemos de cumplirlas, aunque hay que aclarar que hubo un tiempo, en la Edad Antigua, en donde los animales también eran sujetos del derecho, donde se consideraba que los animales también podían cometer delitos y en consecuencia los encarcelaban. Por fortuna, el hombre evoluciona, el hombre se transforma, el hombre se da cuenta y por tanto consciente de que no es correcto juzgar a los animales. En consecuencia, cabe nada más el dato anecdótico que alguna vez, hace mucho tiempo, los animales también eran considerados sujetos del derecho y también se les aplicaba las leyes. Y también se les juzgaba y también se les castigaba. Pero ahora, pues ya con una sociedad más avanzada, entendemos que los únicos sujetos del derecho son las personas, es decir, usted y yo. Toda la raza humana, la especie humana, son a quienes se les aplica el derecho o las leyes. Somos usted y yo quienes debemos cumplirlas, aunque aclaramos, hubo hace mucho tiempo, en la Edad Antigua, en la época primitiva, incluso en la época feudal, en la época feudal del siglo V al siglo XV, de los años 400 a los años 1400, todavía se daba esa situación de juzgar y pensar que los animales también eran sujetos del derecho. De esta manera, jóvenes, usted y yo estamos sujetos a las leyes. Pero para el derecho hay dos tipos de personas o dos tipos de sujetos. Para el derecho, por tanto, existen dos tipos de personas o sujetos, que es el sujeto o persona física por un lado y el sujeto o persona moral por el otro lado, a la cual también se llama persona jurídica o persona colectiva. Para efectos legales, el derecho, compañeros, establece dos tipos de personas, dos tipos de individuos a los cuales se aplica el derecho. Uno de ellos es el sujeto o persona física y el otro, compañeros, es el sujeto o persona moral, también llamada persona jurídica o también llamada persona colectiva. Entonces, esto es muy importante porque en derecho mercantil y en todo lo que lleva un administrador, sabrás que una empresa es una persona moral. Sabrás que tu asistente o tu obrero en lo individual es una persona física. Usted mismo, a futuro como directivo, jefe de departamento, en lo individual es una persona física. Pero como usted forma parte de un equipo de trabajo donde hay directores, subdirectores, empleados, obreros, entonces ya hablamos de una persona moral. Por tanto, compañeros, para el derecho hay dos tipos de personas o dos sujetos de derecho. El sujeto persona física y el sujeto o persona moral, a la cual también se le llama persona jurídica o también se llama persona colectiva. ¿Quién es la persona física? La persona física somos usted y yo en lo individual, en lo personal. La persona física es la persona considerada individualmente, de manera personal y única. Cada uno de nosotros en lo individual o en lo personal somos una persona física. Pedro es un joven y por tanto es una persona física. María es una niña y por tanto es una persona física. Alberto es un anciano y por tanto es una persona física. Y así por el estilo. Todos y cada uno de nosotros en lo individual, en lo personal, somos personas físicas. De esta manera, la persona física es la persona considerada individualmente, de manera personal y única. Cada uno de nosotros en lo individual o personal es una persona física, compañeros. ¿Sí? Cada uno de los integrantes de tu familia es una persona física. Tu papá es una persona física, tu mamá es una persona física. Tu hermano mayor es una persona física, tu hermana menor es una persona física, tu tío es una persona física. Porque lo estamos considerando de manera individual, compañeros. De manera, por tanto, personal. Y en esta situación hablamos de una persona física. ¿Sale? Bueno, eso es la famosa persona física. Ahora, ¿quién es la persona jurídica, también llamada persona moral o también llamada persona colectiva? La persona jurídica, moral o colectiva es el conjunto de personas físicas que se unen para realizar en conjunto un fin lícito y común. Pues una sola persona
no podría llevarlo a cabo. Ejemplo, un equipo de fútbol, pues son 11 jugadores, desde portero, defensas, medios hasta delanteros. Por muy bueno que sea un jugador, pues él no puede integrar un equipo de fútbol, porque para tal efecto necesita mínimo 11 jugadores, o mínimo en el famoso fútbol rápido, como le llaman, de 5 a 7 jugadores. En un equipo de béisbol o de fútbol americano, olvídate. Ahí no sé exactamente la cantidad, pero pues estamos hablando arriba de 20, de 30 o de 40 jugadores. Entonces, como puedes ver, en ese momento hay una empresa, hay un equipo, hay un sindicato y ese conjunto de personas físicas que se integran como Comercial Mexicana, como Bimbo, como Ciudad La Moderna, como Instituto CETEC, se le considera que eso es una persona moral, jurídica o también llamada colectiva. Si ustedes ya trabajan y están en una empresa, sabes que ahí está el director, los subdirectores, el gerente, el jefe de departamento. Todos ustedes en lo individual son personas físicas. Pero si ustedes trabajan en la empresa, vamos a decir Bimbo, entonces Bimbo ya es una persona moral, una persona colectiva. Si usted con sus compañeros, los trabajadores, forman un sindicato, el sindicato de trabajadores de la empresa fulana, verás que ese sindicato que está integrado por todos los trabajadores de tu empresa, entonces ya es una persona moral o persona jurídica, ¿sí? La persona jurídica, moral o colectiva es el conjunto de personas físicas, usted, yo, su primo, mi hermano, su compadre, mi tío, que nos unimos formando un equipo, un sindicato, una institución, lo que usted quiera, nos unimos para realizar en conjunto un fin ilícito y común. Pues una sola persona no podría llevarlo a cabo. Un equipo de fútbol o de cualquier otro evento deportivo, está el entrenador, están los que apoyan al entrenador, están el equipo, los jugadores, están las reservas, está el médico y un sinnúmero de personas. A ese conjunto de personas se llama persona jurídica o moral. Bimbo, Televisa, TV Azteca, que está integrado por una gran cantidad, por ejemplo, Televisa y TV Azteca, camarógrafos, artistas, locutores y no sé cuántas cosas más, pues todos ellos constituyen una persona moral llamada Televisa, llamada TV Azteca. Que ya al verlos de manera individual, de manera personal, entonces esa es una persona física. Por eso la persona moral surge con motivo de la unión, de la asociación, del conjunto de varias personas físicas para poder integrar una persona moral, una persona jurídica o también llamada persona colectiva, compañeros. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de personas, jurídicas o morales. De esta manera, las personas jurídicas o morales se constituyen en empresas, organizaciones, corporaciones, sociedades o asociaciones. Bancomer, Banamex, Televisa, TV Azteca, Cigarra La Moderna, Panificadora Bimbo, Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Chedraui, Soriana, y todos ellos son empresas, son corporaciones, son organizaciones. Son sociedades mercantiles que se integran por un sinnúmero de personas, ¿sí? Entre gerentes, coordinadores, ejecutivos, jefes de departamento, jefes de área, empleados, obreros, personal de limpieza, personal de intendencia y no sé cuántas cosas más. Todos ellos como corporación, como empresa, constituyen lo que viene siendo una persona jurídica o moral. De esa manera, cuando varias personas físicas se unen para formar una persona jurídica, al hacerlo se constituyen en lo que usted y yo conocemos como empresas, organizaciones, corporaciones, sociedades o asociaciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, Televisa SADCB, Televisa Sociedad Anónima de Capital Variable, Cervecería Cuauhtémoc SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable, y así por el estilo. Entonces, todas aquellas que usted y yo conocemos como empresas, como organizaciones, como corporaciones, son personas jurídicas, personas morales o personas colectivas. ¿Por qué? Porque cada empresa
piensa en la que tú quieras, está integrada por una gran cantidad de personas físicas, pero que en conjunto constituyen a la persona moral. Ejemplo, CETEC, tu universidad, está conformada por directivos, por subdirectores, está conformada por asistentes, por empleados, por maestros, y usted también hasta por alumnos. Entonces todos nosotros, directivos, personal administrativo, personal docente o académico, que quieras llamar, alumnos, estudiantes, personal de limpieza, al ser parte de CETEC, al formar parte de CETEC, entonces conformamos una persona moral, una persona colectiva, llamada empresa, organización, corporación, sociedades o asociaciones. También las personas físicas pueden unirse para formar sindicatos, gremios, cámaras patronales. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, está integrada por varias empresas, por varias personas colectivas. Entonces, estas empresas forman a su vez otro conjunto que lo represente, una especie de sindicato patronal. Nada más que para que no se confunda con los sindicatos de trabajadores, ya por naturaleza tienen el nombre de sindicatos, entonces ellos utilizan la palabra cámaras, o la palabra consejo, o la terminología confederación. Tenemos la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la Coparmex, la CONCANACO, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, el ABM, Asociación de Banqueros de México, etcétera, etcétera. Como puedes ver, aquí todos los banqueros, los titulares, los dueños de Bancomer, de Banamex, de HSBC, de Santander y cuántos bancos existen en nuestro país Banorte, se unen, forman su sindicato. Nada más que para diferenciarlo de los obreros, no llaman sindicato de banqueros, sino le pueden llamar consejo, confederación, cámara, en ese caso le llaman Asociación de Banqueros de México. Igual todas las empresas, sus dueños, sus propietarios, para mejor defenderse, forman sus cámaras, sus confederaciones, sus consejos, y entonces cada una de estas se integra por varios dueños, varios patrones de varias empresas. Ellos también vienen siendo personas jurídicas, están llamadas personas morales o también llamadas personas colectivas. Pero que esto de colectivo nos queda más claro porque no es una sola persona quien integra, sino son varias personas quienes forman parte de esa empresa, ¿sí? Claro que cuando demandamos una empresa, quien sale es su representante, su apoderado, porque la empresa es una especie, o la persona moral es una especie de ficción que creó el derecho. Yo puedo demandar a Coca-Cola, a Bimbo, a todos ellos, pero es obvio que Bimbo no existe, o sea, no es una persona física, es una persona moral. Entonces ahí quien va a responder a nombre de Bimbo va a ser su dueño, va a ser su abogado, va a ser su contador, según lo termine la empresa. Yo demando a Bimbo, pero Bimbo me va a contestar a través de su representante legal, de su apoderado legal, que va a ser el mismo director o bien el abogado o el gerente jurídico de esa empresa. Entonces, vayamos viendo cómo se constituyen las empresas, las personas morales. Es decir, jurídicamente llamamos personas morales, personas jurídicas o personas colectivas. Pero administrativamente, ustedes no les llaman así, ustedes les llaman empresas, corporaciones, organizaciones. Y de acuerdo al objeto de la actividad a la cual se dedican, pues les podemos llamar industrias, comercios, fábricas, etcétera, etcétera. De hecho, también jurídicamente o legalmente hablamos más de sociedades mercantiles que de empresas. Pero al final, sociedades mercantiles, empresas y personas morales vienen siendo lo mismo. Se indican y representan lo mismo. Para efectos fiscales, por lo general, la ley habla de las personas morales. Y las personas morales que tienen que hacer su declaración, pues son todas las empresas. Entonces, fíjate bien, efectos fiscales, la ley fiscal habla más bien de personas morales, personas jurídicas. Administrativamente,
ustedes más bien hablan de empresas, de corporaciones, de organizaciones. Legalmente o jurídicamente, los abogados más bien utilizan los términos sociedades mercantiles o los términos personas físicas, personas morales o personas colectivas. Pero al final viene siendo lo mismo, como lo he dicho en clase. Si ustedes conocemos a una señora que se llama Dolores, no todos le van a llamar Dolores. Unos le van a llamar Dolores, otros van a decir Lola, otros van a decir Lolita, otros van a decir inclusive Lolis. Al final, Lolis, Lola, Dolores o Doña Lola, es la misma persona. Nada más que le ponemos diversos nombres. Así pasa con las empresas, así pasa con las corporaciones. Insisto, reitero, administrativamente, ustedes emplean más la palabra empresas. Y complementan con también sinónimos como son corporaciones, organizaciones, corporativos. ¿Sí? Fiscalmente, a esas empresas más bien les llaman personas morales, personas jurídicas o personas colectivas, aunque aquí el término más correcto es personas morales. Si no, ahora que veas o que se hagan las declaraciones de las empresas, siempre hablan de las personas morales más que el término de personas jurídicas, pero al final moral, jurídica colectiva es lo mismo. Legalmente, los abogados utilizan más los términos, en lugar de empresa o de persona jurídica, emplean más bien los términos, ¿sí? Sociedades mercantiles, ¿sí? Y personas morales. En fin, espero se entienda, no es sino más que quizás no un juego de palabras, sino más bien entender mejor nuestro idioma y comprender mejor la forma en cómo uno se expresa, para no repetir siempre lo mismo, ¿sí? Y para que se escuche mejor tu forma de hablar, tu forma de expresarte. Las personas morales o jurídicas también pueden adoptar la forma de comercios, de industrias, de fábricas, de escuelas, de centros educativos. Todo depende al objeto o a la actividad a la cual usted o la empresa se dedica. Si es una empresa que se dedica a la educación, obviamente los términos correctos pues son escuela, universidad, centros educativos, instituciones educativas. Si son empresas que se dedican al comercio, pues lo más correcto es centros comerciales, ¿sí? Comercios, etc. De esta manera, como puedes ver, dependiendo el objeto a la cual se dedican, entonces las empresas ya reciben un nombre aún más específico. Las que todas son empresas, pero las que se dedican a la educación, por razones les llamamos centros educativos, escuelas, universidades. Pero si estas empresas se dedican al comercio, pues lo más correcto es entonces hablar de centros comerciales, comercios, etc. Y de esa manera vamos visualizando que al final viene siendo lo mismo, o constituyen lo que viene siendo lo mismo. Resumiendo, Joros, por tanto, hemos visto que el derecho se aplica únicamente a las personas, a los seres humanos, a usted y a mí. Superamos la etapa en donde también se juzgaba, se castigaba y se condenaba a los animales, por considerar que los animales también podrían ser sujetos de derecho. Hemos visto también que para efectos legales se habla de dos tipos de personas: la persona física y la persona jurídica, también llamada persona moral o también llamada persona colectiva. La persona física somos usted y yo, considerados en lo individual, en lo personal. Cada uno de nosotros en nuestra individualidad somos una persona física. Pedro es uno y es una persona física. Juan es otro y es una persona física. Cuando legalmente la ley nos considera en lo individual, todos somos una persona física. El Chapo Guzmán, aunque ha tenido su cártel, pues él es el líder de él y en consecuencia cuando hablamos de juzgar al Chapo Guzmán, hablamos de la persona física. Y no hablamos de su corporación. Ya hablamos de su corporación, pero él es el responsable de esa corporación delictiva y por lo tanto a él se le va a juzgar. La persona moral son la unión de varias personas físicas que se juntan para hacer un fin común lícito, dado que una sola persona difícilmente puede hacer esto. Pon una escuela y vamos a pensar que te va bien, tienes 3, 4 salones con unos 10, 15 alumnos, pues difícilmente tú podrás ser director,
personal administrativo, prefecto, maestro, personal de cafetería para hacer todo. Entonces, hay varias personas, fíjense, se unen para que uno lleve a cabo las funciones de directivo, el otro de maestro, el otro de personal, el otro de intendencia, los alumnos, etcétera. Y dos, en lo colectivo, en lo general, constituyen una persona moral. Así que entonces las personas morales también pueden adoptar la forma de comercios, industrias, fábricas, escuelas, centros educativos, dependiendo el objeto o actividad a la cual se dedican. Y usted como administrador, pues sabe mejor que yo los diversos tipos de clasificación de las empresas. Por ejemplo, ya lo he dicho, de acuerdo al objetivo o actividad a la cual se dedican. También se clasifican de acuerdo a sus fines lucrativos, en sociedades mercantiles y sociedades civiles. También de acuerdo al dueño propietario. Por tanto, hablamos de empresas públicas y hablamos también de empresas privadas. De acuerdo al tamaño, a la capacidad o a lo que viene siendo su capital social o lo que viene siendo sus utilidades o ganancias. Y usted aquí mejor que yo conoce lo que es la pequeña, la mediana y la grande empresa. La micro y la macroempresa, ¿sí? O lo que se conoce como las pymes, la pequeña y la mediana empresa. En fin, a la persona moral o persona jurídica pues la podemos catalogar o clasificar de diversas maneras, como sindicato, como corporación, como asociación, como cámara, depende el objeto que se dedican y en consecuencia se constituyen de esta manera. Ahí está pues lo que vienen siendo los sujetos del derecho, la persona física y la persona jurídica, moral o colectiva. Vamos a ver los atributos de las personas. Ejemplo, ¿cómo nos diferenciamos las personas físicamente? Pues muy sencillo, ¿no? Unos somos hombres, otros somos mujeres. Unos somos niños, adultos y otros somos viejos, ancianos. Unos somos altos, otros somos chaparros, unos gordos, unos flacos. O sea, físicamente, biológicamente, las personas nos podemos diferenciar pues en base a nuestras características físicas, biológicas. Unos somos rubios, otros somos morenos. Unos somos de cabello quebrado y otros somos de cabello lacio. Unos de ojos verdes, otros de ojos azules y otros de ojos negros o café. Unos de nariz chata, unos de nariz de bola, otros de nariz respingados, de nariz recta, etc. Entonces, como puedes ver, físicamente o lógicamente las personas nos podemos distinguir. Pero la pregunta es, jurídicamente, ¿cómo nos podemos diferenciar las personas físicas y las personas morales? ¿Mm? Legalmente, jurídicamente, ¿cómo se me decía Pedro de José, José de Juan, Juan de Matilde y así por el estilo? Físicamente ya lo dijimos, biológicamente ya lo dijimos, porque él es hombre y tú eres mujer, porque él es joven y tú ya eres anciano, porque tú eres niño y él es adolescente o puberto, porque incluso tú eres blanco y él es negro. De esa manera, como puedes ver, físicamente, biológicamente no hay problemas, pero jurídicamente, ¿cómo se distinguen las personas? Para poderlo establecer y poderlo determinar, dentro del derecho existen los atributos de las personas. ¿Qué son los atributos de las personas? El conjunto de características o cualidades propias o exclusivas que tienen las personas, que les permiten distinguirse entre sí y por tanto ser diferente a ellas. Hablamos desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista jurídico. Insisto, biológico o físico, tú eres hombre o yo soy hombre, tú eres mujer. Tú eres joven, yo soy ya viejo, estoy anciano. Tú eres de tez blanca, yo soy de tez morena. Tú eres de cabello rubio y ensortijado o quebrado. Soy de cabello blanquecino y de cabello lacio. Yo soy lampiño y tú tienes abundante barba, abundante bigote, inclusive abundantes cejas, tipo azotador. En fin, eso biológicamente, físicamente no hay problema. Entonces, jurídicamente, ¿cómo nos distinguimos, compañeros? Por eso el derecho habla de los atributos de las personas.
¿Y qué son los atributos de las personas? Es el conjunto de características o cualidades propias o exclusivas que tienen las personas. Y en base a esas cualidades exclusivas o propias de las personas, nos podemos distinguir los unos a los otros y por tanto podemos ser diferentes los unos a los otros. Ahora, ¿cuáles son esos? Esos atributos, obviamente, una cosa es la persona física y otra cosa es la persona moral. ¿Qué es lo que nos diferencia? Nuestro nombre, compañeros. Porque yo soy Pedro, tú eres Juan y él es Alberto. Porque tú eres María, ella es Silvia y es Enriqueta. Nuestro nombre es lo primero que nos distingue, que nos diferencia los unos a los otros. Pero junto con el nombre, las personas físicas también tienen el famoso apodo sobrenombre. Y además, algunas de ellas tienen también el seudónimo. Pues al menos yo que he sido maestro, que llevo más de 30 años, créeme que me he topado con alumnos, claro, muy rara vez o muy contada la vez, pero sí me ha tocado, de que encuentro alumnos mismo nombre, mismos apellidos, y nada tienen que ver, es más, ni tan siquiera la remota idea de que tengan algún parentesco cercano. Son los famosos homónimos, personas pues que tienen el mismo nombre, los mismos apellidos. Digo, si en México somos más de 120 millones de mexicanos, pues, es obvio que entre 120 millones de mexicanos, no sé bueno para las matemáticas, pero estoy seguro que la matemática no me diría, ¿sabes qué? Difícilmente entre 126 millones es difícil que se repita tu nombre. Digo, viendo tantos Pérez, tantos López, tantos Chávez, etcétera, tantos Marios, Jesús y no sé qué tantos nombres, Marías, es obvio que entre 126 millones se puede repetir todo esto. Ahora, si hablamos de países latinoamericanos, imagínate que aunque hablan el mismo idioma, pero con diferente pronunciación, diferente énfasis, diferente forma de decirlo, pues con mayor razón las probabilidades de que tengamos en alguna parte del mundo a una persona con mismos nombres y apellidos no es ilógica, no es absurda. Al contrario, hay altas posibilidades de que si haya varias personas en el mundo que tengan el mismo nombre, mismos apellidos, pero que no tienen que ver entre ellas, compañeros. Por eso, lo primero que nos distingue jurídicamente a las personas es nuestro nombre. Y pensando que posiblemente haya un homónimo nuestro, lo que nos va a permitir diferenciarnos es que las personas, aparte del nombre, tienen un sobrenombre, si tienen un apodo, un famoso alias. Y todavía algunas personas que vamos a ver en su momento oportuno tienen un seudónimo. Si tienen un nombre verdadero y tienen dos nombres falsos. Nombre verdadero pues, es el nombre que les dio sus padres, el llamado nombre de pila, que es el que se recibe o se da al momento del bautizo o al momento del registro. Pero muchas veces, y en México no se diga, pues somos buenos para los apodos. Entonces nunca falta que el patas, que el manotas, que el orejotas, que el narizón, que el pelos de ángel, que el pelos tiesos, ¿sí? Que el verijas, que no sé cuántas cosas. Entonces, como puedes ver, otro aspecto que nos puede diferenciar es nuestro apodo. Por eso, usted lo ha visto, cuando detienen personas, siempre se pone el nombre Guillermo N, alias fulano. Pedro L, alias Perengano. Porque así tenemos más datos que nos permiten diferenciar a una persona de otra persona. Difícilmente puede darse el caso de que hasta tuvieran el mismo apellido, pero no imposible. Vamos a pensar que así fuera. Entonces tiene el segundo dato, ¿cuál es el domicilio? Ya sería mucho que dos personas con el mismo nombre y apellido vivieran en el mismo lugar sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, como puedes ver, ya es muy difícil que hubiera personas mismo nombre y mismo apellido, inclusive mismo domicilio. Porque si usted me dice, bueno, el papá y el hijo, sí, hay papás que mantienen le dan el nombre a su hijo. Pero recuerda que el materno va a cambiar. Porque el papá, el apellido de mamá de papá va a ser diferente al apellido de mamá del hijo. Entonces ahí tenemos el domicilio. Un tercer elemento es la capacidad. Ya veremos qué es la capacidad, que es la habilidad que tienen las personas para valerse por sí mismas.
Se requiere que la persona física tenga capacidad, es decir, que pueda valerse por sí misma, compañeros. Por tanto, los menores de edad no son sujetos del derecho. ¿Por qué? Porque aún no tienen la capacidad para valerse por sí mismos. Porque aún dependen de la patria potestad del padre. Porque aún necesitan la autorización del padre para poder hacer cierto tipo de operaciones o cierto tipo de actividades. De igual manera, lo que distingue a las personas jurídicamente hablando es el estado civil, el estado político y el patrimonio. Porque todos pertenecemos a un país, todos pertenecemos a un lugar. Porque todos pertenecemos a una familia. Entonces, la relación que tenemos entre la familia y con los demás integrantes de la familia nos va a dar nuestro estado civil. La relación que mantenemos con los demás integrantes de una ciudad dentro de un país es lo que determina nuestro estado político. Eso vamos a ver con más calma, con más tranquilidad, para que quede bien claro qué son estos atributos. Y nada más estoy mencionando, a grosso modo, para que te des una idea. Y el patrimonio. Mal que bien que mal, pues todos nosotros tenemos algo. Al menos ahorita ni usted ni yo estamos encuerados. Ni usted ni yo no tenemos ni un solo peso en el bolsillo. Tenemos un teléfono, tenemos un lápiz, tenemos una pluma, pues ese es tu patrimonio. Mal que bien que mal tienes una casa o la casa de tus padres que viene siendo también tuya, pues es tu patrimonio. Todo, lo poquito o mucho que tengamos, nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestros cuadernos, nuestros lápices, es nuestro patrimonio. Nuestro celular, nuestra recámara, nuestro cuarto, todo lo que tenemos, eso constituye nuestro patrimonio. Entonces, como puedes ver, las personas físicas, jurídicamente hablando, se distinguen por su nombre. En caso necesario, por su apodo, su seudónimo, por su domicilio, su capacidad, su estado civil, político y su patrimonio. Si usted es acuicioso, se dará cuenta que por eso, siempre que hacemos un trámite, una solicitud, un permiso más, cuando usted fue a CETEC a inscribirse, dan un formato en donde ahí viene esto, y en todo, credencial del INE, credencial lo que tú quieras, siempre nombre, domicilio, edad, estado civil, nacionalidad, que es el estado político, etcétera. Soltero, casado, viudo, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, ahí está lo que viene siendo tu estado político. Entonces, como puedes ver, es así como legalmente diferenciamos o distinguimos a una persona física de otra persona física. ¿Cómo distingo a Juan de Pedro? ¿Cómo distingo a Pedro de Damián, a Damián de María, a María de Roberta, etcétera, etcétera? Por eso ahora entenderás por qué siempre en todos los trámites o en todo lo que hacemos, lo clásico, nombre. Órale, tu nombre, tu domicilio, tu edad, tu fecha de nacimiento, que bueno, ya son complementos para afirmar quién eres. Te piden ahí tu nacionalidad, si eres mexicano, eres extranjero. Te piden tu edad para determinar si eres mayor o menor de edad, si tienes o no tienes la capacidad para poder realizar ese trámite. Incluso te hacen preguntas si tienes casa, si la casa donde vives es tuya, es rentada, vives con tus padres, si la tienes hipotecada, cuánto asciende la hipoteca, si ya la has pagado, cuánto es lo que está por pagarse. Te piden cuáles son tus oficios, actividades, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, como puedes ver, a través de estos datos que hoy nos damos cuenta, tienen la intención de distinguir a las personas físicas y saber quiénes son. Desde el momento en que me dicen tú eres Juan y tú eres Pedro, pues ya hay una distinción. Si tengo a dos Juanes o a dos Pedros, que suele darse el caso, bueno, tienen el nombre, ya no tienen el patronímico, ya no tienen los apellidos. O pensando que son homónimos, como lo dijimos hace rato, bueno, difícilmente van a tener el mismo domicilio, el mismo estado civil, el mismo estado político. Mejor uno es soltero, otro es casado, mejor el otro es viudo. Uno es apenas un puberto, un adolescente de 15 y 16 años, el otro ya es un señor madurón de 40, de 50 años, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, por tanto, los atributos de las personas físicas. Pero las personas morales, pues es obvio que también tienen sus atributos, sus características propias. Ojo, mucho ojo. Las personas morales también tienen un nombre. Nada más que las personas morales, reitero, como lo hemos visto, físicamente no existen, es decir, no tienen manos, pies, ojos y boca como nosotros. Pero, compañeros, las personas morales también tienen un nombre. Lafort,
Televisa, TV Azteca, Sierra La Moderna, Panificadora, Panaderías Bimbo, Sierra La Moderna, Cervecería Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. Grupo PepsiCo, Grupo Sabritas y no sé cuántos más. Pero aquí el nombre de la persona moral, por razones obvias, dado que ellos no nacen de papá y de mamá, ellos no tienen papá que les pase su apellido, mamá que les pase su apellido. Para efectos de personas morales, el nombre puede ser una razón social o denominación social. Y ya veremos qué es una razón social o qué es una denominación social. Porque las empresas pueden adoptar el nombre de razón social o el nombre de denominación social. Ejemplo, no es lo mismo Ford Motor Company, Televisa SADCB, Bancomer, a Buffet Jurídico Chávez y Asociados, a Campos Hermanos, a Salinas y Rocha, y cosas por el estilo. Como pues, muchas veces las empresas en el nombre llevan el objeto al cual se dedican, la actividad a la cual se dedican. Dentro que me dicen Ford Motor Company, entiendo que es una empresa dedicada a los motores, a los automóviles. De momento en que escucho Cigarrera La Moderna, entiendo que esa empresa se dedica a la fabricación, elaboración, transportación, etcétera, de los cigarros. De momento en que escucho Centro Educativo CETEC, pues entiendo que es una escuela, porque me está diciendo en su nombre a qué se dedica. Pero hay empresas que no te ponen el objeto, sino te ponen el nombre, apellido de los socios. Ejemplo, Compañía Hermanos Vázquez. Ustedes sabemos quién es la Compañía Hermanos Vázquez porque vimos los comerciales, que es una empresa que vende muebles. Muebles para la casa, muebles de oficina, etc. Pero si no hubiera cortes comerciales, seguramente Compañía Hermanos Vázquez pues no me dice nada más que solamente que está integrada o que los dueños son los hermanos Vázquez. ¿Pero qué significa? Pues no sé. Campos Hermanos. Campos Hermanos me dice que los dueños de esa empresa son unos hermanos de apellido Campos, pero su nombre no dice a qué se dedican o qué es lo que hacen. Salinas y Rocha. Igual lleva el apellido de los dueños de propietarios, pero no dice a qué se dedica. Entonces yo sabemos, bueno, pues que los comerciales o lo que había, que por cierto creo que ya no existe Salinas y Rocha, pues se dan. ¿Sí? Así que entonces, jóvenes, veremos esto. Veremos que también las sociedades mercantiles tienen, las personas morales tienen un domicilio. Además deben de contar, aunque no tienen un estado civil, es decir, yo no puedo decir si Televisa es soltero, casado, viudo, qué relación tiene con los demás integrantes, si es hijo, si es el abuelo, si es el tío, no. Toda persona moral no tiene estado civil, pero sí debe tener acto de escritura constitutiva, ya veremos qué es eso. Las empresas, sociedades mercantiles o personas morales, sí tienen también un estado político. Hablamos de empresas nacionales, empresas transnacionales, empresas extranjeras. Porque sí mantienen un vínculo de dónde son originales. Y al igual que las personas físicas, pues tienen un patrimonio. Tienen maquinaria, tienen equipo, tienen instalaciones, tienen mobiliario, lo cual constituye su patrimonio. Además, tienen sus recursos económicos. Usted como administrador sabe mejor que yo los recursos de la empresa, pues los recursos financieros, recursos humanos, llamado capital humano, los recursos técnicos y los recursos materiales. En fin, estamos por tanto viendo los sujetos del derecho y estamos viendo que hay dos tipos de sujetos del derecho: la persona física y la persona moral colectiva o también llamada jurídica. Y estamos viendo también que jurídicamente cómo se distinguen unas personas de otras personas, desde el punto de vista legal, mas no desde el punto de vista biológico o físico. Bueno, jóvenes, nos vemos ahorita en unos cuantos segundos para continuar con la segunda clase de sujetos del derecho. Nos vemos en unos cuantos segundos, compañeros.